Hola, ¿qué tal, Jacobs? Es una entrevista con Lorenzo Córdoba aquí con Loretito después de unas ajetreadas elecciones. Veamos qué pregunta le tiene Loretito a su compadre Lorenzo Córdoba. Oye, Latinus, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Carlos, un placer estar aquí ya con la elección ya concluida. Bueno, y fue aplauso casi unánime de la manera en cómo se organizó la elección, cómo se generó la participación, la gente que votó en niveles históricos para una elección intermedia, la cantidad de funcionarios de casilla, representantes de partidos. Diría el clásico, está Lorenzo Córdoba, feliz, feliz, feliz. Digamos que esta es mi tercera elección federal, que mi mandato implica 3 elecciones federales, así que estoy feliz por la primera, feliz por la segunda y feliz por la tercera. Sí, sin duda. ¿No pudo López Obrador contra el INE? Mira, yo creo que quienes en algún momento construyeron un discurso para descalificar al INE, pues hoy pueden tener la certeza de que todo lo que se dijo era absolutamente falso. Ni el INE estaba a favor de algún partido o en contra de otro, ni en contra de algún gobierno. El INE simple y sencillamente es un órgano técnico muy profesional que necesita del respaldo de la ciudadanía, que contó con el respaldo de la ciudadanía y que hizo una elección, pues la verdad, impecable desde el punto de vista, como ya decías, de la participación, desde el punto de vista pues político, pero también desde el punto de vista técnico. Los sistemas que hemos desarrollado han funcionado como nunca antes en otra elección. Los rangos del conteo rápido fueron brutalmente precisos. Conteo, o sea, le pegaron tal cual. Exacto. Y además, si tú los comparas con los rangos, con las votaciones, con los resultados que dio el PREP, por cierto, un PREP que llegó a unos niveles de captura de acta inéditos, 99.55% de las actas capturadas, lo que el PREP te decía está exactamente en medio de los rangos. Y lo que está por terminar, es decir, todo el tema de los cómputos distritales, nos van a constatar exactamente lo mismo. Es decir, desde el punto de vista técnico... O sea, el conteo voto por voto no va a cambiar nada. No, y está ocurriendo en 11 distritos, en 11 de los 300 distritos, el conteo total de los votos. En todos, de todos modos, se han abierto algunos paquetes cuando están las causas de ley, y eso no solamente no va a cambiar, sino que nunca ha cambiado nada. En la elección de 2018, dato curioso, en la elección presidencial de 2018, se volvieron a contar el 75% de los votos, a pesar de las diferencias, porque las normas nos implican esta lógica de máxima apertura. Y no han cambiado, y nunca han cambiado. ¿Cuántos se van a abrir? ¿Cuántos se van a recontar? ¿58% esta vez? Casi 58% en total de los votos de los paquetes electorales. ¿Nada va a cambiar? Pues que es que no, porque finalmente creo que hay que reconocer algo. La principal garantía, insistimos mucho en esto, la principal garantía de que en México el voto se cuenta bien y es respetado son las y los ciudadanos, no es el INE. Sí, el INE los vecinos que cuentan. Exactamente. Y que, por cierto, saben contar. Saben contar y se constata justamente en esta apertura y recuento de los votos. Ahora, no dejan de estar en la mira. Hace un ratito, en este programa, Mario Delgado decía, el INE todavía tiene que demostrar la calificación de la elección y pues no estaría mal hacerle algunas reformas. Es decir, no queda el gobierno, no queda su partido, a pesar de los resultados, satisfecho con el trabajo del instituto. Ya es ganancia que después de la elección ya no diga Mario que el INE hay que exterminarlo, porque lo dijo. Yo creo que, a ver, el sistema electoral mexicano es mejorable, es perfectible, sin lugar a dudas. No, pues hay de reformas a reformas, ¿no? Pero o sea, es decir, hay reformas que pueden mejorarlo y hay reformas que buscarían que el gobierno lo absorba. Bueno, eso es lo que han planteado también representantes de algún partido político. Ha dicho que como ya cambiaron las cosas, que las elecciones las debería hacer gobernación. Imagínate tú, de ahí venimos. Yo creo que aquí vale la máxima de los anglosajones. Si funciona, no lo arregles. Y menos porque lo puedes descomponer, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que hay que mejorar. Pero después de esta elección, yo la verdad creo que los problemas del país están en otros lados. ¿Le callaron la boca al presidente con sus ataques al INE con la elección? Yo creo que le demostramos a todos aquellos que desconfiaban del INE que estaban mal. Que en el INE, si hay algo confiable en este país, y confiable sobre todo por la mayoría de las y los ciudadanos, es el Instituto Nacional Electoral. Y no es casual que sea la institución civil del Estado mexicano que más confianza genera entre las y los mexicanos. La mejor prueba del por qué esa confianza es lo que pasó el domingo. En la encuesta que hicimos Latinos y Reforma, el INE salía con un 62% de credibilidad y el presidente por ahí de 56% de credibilidad. Es decir, a pesar de los ataques,
pues el INE tenía más credibilidad que el presidente. Y hay que ver qué pasa después de esta elección. Yo creo que tener una institución electoral confiable es bueno para todos. Nadie pierde, a menos que seas un desleal con la democracia, teniendo una institución electoral en la que la ciudadanía confíe y en la que los actores políticos confíen en su autonomía y en su imparcialidad. De eso depende el juego democrático. Curiosamente, la oposición está clamando fraude y está sospechando del PREP y de los resultados en algunos estados que perdió. Caso de San Luis Potosí, Campeche, Michoacán, Guerrero. ¿Les preocupa esto? ¿Creen que alguno de los estados pueda darse la vuelta, caerse en la mesa? Yo creo que esto es parte de algo que es muy propio de la cultura política de los actores políticos en México, que es que todavía no han logrado asimilar eso que es una condición, digamos así, de comportamiento democrático, que es la aceptabilidad de la derrota. En fin, claro que existen causas legales para impugnar, procesar sus inconformidades, tramitar sus quejas, y qué bueno que recurran a ellos. Lo demás es puro discurso que no abona a la recreación democrática, pero que siempre ha estado ahí. Y un dato no falló ningún PREP. No, hombre, hay un PREP que no funcionó como debió haber funcionado, pero eso lo advirtió el INE porque un descuido, Guerrero, que es el de Guerrero. Sin embargo, el conteo rápido que el INE hizo de la elección de gobernador de Guerrero es pues con un grado de puntualidad y digamos así, de precisión como los otros. No hay margen para que se voltee ninguna de las elecciones. Mira, de entrada no, hay que ver qué pasa en el ámbito municipal, porque elecciones municipales... ¿Pero a las gubernaturas? No, en las gubernaturas es muy difícil. En todo caso, bueno, todavía esta historia no se acaba. Pasaron las elecciones, pero el proceso electoral todavía le faltan partes muy importantes. A lo mejor eso es a lo que se refería Mario, y al final del día me va a dar mucho gusto escuchar a Mario reconociendo el trabajo del Instituto Nacional Electoral, como espero lo haga el conjunto de la ciudadanía. Dicho eso, falta todavía que terminen los cómputos. El INE realiza los de diputaciones federales, pero falta, cada estado es responsable de los respectivos cómputos. Falta que el INE termine la fiscalización de las 29,000 candidaturas que hicieron campaña, y esto va a terminar el 22 de julio. En ese momento el INE va a determinar quién cumplió con las reglas, quién no, y en consecuencia qué sanciones se merece y cómo quedaron los gastos respecto de los topes de gasto de campaña. Porque si hay un rebase de los topes de gasto de campaña de más del 5%, podría el Tribunal Electoral o los tribunales electorales determinar alguna nulidad. Yo confío en que esto no ocurra. En todo caso, faltará esa tercera etapa, que es justo la impugnación y la calificación de las elecciones, que las hacen los tribunales, y finalmente, a finales de agosto, el INE va a asignar las 200 diputaciones de representación proporcional una vez que hayan terminado las impugnaciones. Entonces, todavía falta un trecho. Yo confío en que lo que ha ocurrido termine en buen puerto, y por supuesto la litigiosidad tiene un espacio para procesarse. Después de cómo salieron las cosas el domingo, me imagino que está al tanto Lorenzo Córdoba, presidente del INE, que lo están candidateando a la presidencia. A ver, no. Y seamos, pero yo diría seamos serios. La respuesta es no, con mucha contundencia. Es más, lo digo así. ¿No será candidato presidencial? No, y quien quiera perder dinero que apueste en ese sentido. Lo dije desde el momento en que tomé posesión como presidente del INE hace ya 7 años y medio. Yo soy un académico prestado a la función pública, tengo mi plaza en la universidad, estoy con licencia, me acaban de asignar, por cierto, como hay remodelaciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el que va a ser mi cubículo, al que cada vez empezaré a ir más y más, y eso es a lo que quiero dedicar mi vida. ¿Nunca va a ser vida partidista? Nunca la he hecho y no tengo ninguna intención de hacerla. ¿Cuándo se acaba el cargo de presidente del INE? El 3 de abril de 2023. Así que quien me quiera buscar el 4 de abril de 2023... ¿En jurídicas? En jurídicas en la UNAM me puede encontrar. Viene la consulta sobre los expresidentes ya pues prácticamente en un par de meses. Así es. ¿Cómo va a estar eso? ¿A alguien le importa? Bueno, el INE, eso lo veremos. Dependerá de cuánta gente decide ir a votar. O sea, van a hacer otra vez todas las casillas, todo este show. Mira, no porque no nos dieron los recursos para ello. Esto es importante, Carlos. El INE tiene la responsabilidad constitucional de hacer una consulta cuando el Congreso de la Unión la haya convocado. Y así ocurrió. El presidente de la República propuso la consulta.
la Suprema Corte de Justicia modificó la pregunta y le declaró y la volvió su constitución. ininteligible, ¿no? Bueno, ahora estamos en el problema de volver. El INE tiene la responsabilidad de difundir la pregunta y de difundir también los argumentos a favor y en contra. Así que tenemos una tarea compleja, pero la Corte la validó en su constitucionalidad. ¿No incluye la parte de traducción de preguntas? ¿No? O sea, para entender qué es lo que están preguntando. Vamos a tener, no, la Corte no lo hizo, así que tendremos que hacerlo nosotros. Y luego el Congreso de la Unión la convocó. Por cierto, dato curioso, la convocó y la convocatoria, es decir, convocó a la consulta en noviembre para que empezara la consulta de inmediato, el proceso de consulta, nada más que se les olvidó que la Constitución dice que se prohíbe la propaganda gubernamental una vez que ha sido convocada. Entonces desconvocaron, volvieron a convocar para que arranque la convocatoria, surte efecto el 15 de julio. En fin, en esos días volveremos a los tiempos electorales. Dato curioso, cuando el presidente propuso la consulta, nosotros ya habíamos presentado por ley nuestro presupuesto de egresos para 2021. Es decir, le pedimos al presidente, oiga, pues ahora que va a haber consulta, pues denos los recursos para hacerla. Y les dijo que en él. La Secretaría de Hacienda nos dijo que no, que tenían otras prioridades y que le hiciéramos como pudiéramos con nuestro presupuesto, que nos recortó la Cámara de Diputados. Luego le pedimos a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados no mencionó nada en el presupuesto de egresos de este año. En fin, la Suprema Corte de Justicia en estos días acaba de resolver una controversia que interpusimos para que se resolviera y la declaró infundada. Dicho eso, vamos a tener que hacer la consulta con los recursos que tenemos. Afortunadamente, tenemos muy buenas prácticas administrativas. Casi todos los gastos, prácticamente la totalidad de los gastos son producto de licitaciones, a diferencia de lo que ocurre en otros lados, y eso nos genera recursos, nos ha generado algunos ahorros. Con esos ahorros vamos a hacer la consulta, pero ni de lejos va a ser como como el ejercicio de votación del domingo 6 de junio. El domingo 6 de junio instalamos un poquito más de 162,000 casillas. No tenemos recursos para poner más de 50,000 casillas, menos de la tercera parte. ¿Eso qué va a significar? Que cualquier ciudadano que decida participar podrá hacerlo, pero muy probablemente tendrá que trasladarse ir más lejos. ¿Por qué? Pues porque no hay recursos y quienes estuvieron involucrados en que la consulta se haga no nos generaron esos recursos. Dicho eso, las garantías van a estar igual dadas. así, boleta, tachar. Sí, nada más que no va a ser papel seguridad porque tenemos que ahorrar costos, no va a ser talleres gráficos, tendrá otros mecanismos de seguridad, pero no el papel, no este papel que es casi bancario como las boletas. Por supuesto, no va a haber un resguardo de las Fuerzas Armadas de esta documentación. Los funcionarios de casilla estamos invitando a quienes lo fueron el domingo 6 de junio a que nos ayuden y vuelvan a hacer. Habrá que ver si aceptamos, porque nosotros no tenemos tiempo ni recursos para volver a hacer un ejercicio de campo como el que hicimos para que la elección fuera exitosa. Es decir, creo que el INE va a cumplir. O sea, un pilón. El INE va a cumplir, porque siempre ha cumplido, respondiendo a esa confianza ciudadana. ¿Cuánta gente vaya a participar? Eso no es una cuestión que interese al INE, pero sí es un buen antecedente como elección para que no vaya a ocurrir lo mismo si a alguien se le ocurre que el año que viene haya revocación de mandato, porque ahí sí es comenzar de cero. Y una revocación de mandato que tiene consecuencias tan graves como la elección de un presidente, por ejemplo. Es una elección de presidente. Es una elección que tiene que ser hecha con todas las garantías. Y si va a costar, pues claro que va a costar, como nos costó poder tener una elección ejemplar el domingo 6 de junio. Sí, no tiene las mismas implicaciones, perdón que lo diga, la tontería esta de los expresidentes que ni se entienden ni nada, a que si se queda o no se queda el presidente de la República. Y hay un dato además que esto es para los constitucionalistas. Tú me vas a decir, tú eres constitucionalista, sí, pero ahorita estoy como presidente del INE. Puede revocarse el mandato de alguien que fue electo por 6 años, así lo votamos, con una reforma que se dio de manera posterior, porque me recuerda mucho lo que pasó en Baja California. En Baja California ya dijo la Corte que quien fue electo por 2 años no podía después ampliársele el mandato. Aquí pasa lo mismo al revés. Si alguien fue electo por 6 años, ¿se le puede recortar el mandato por el que las y los mexicanos nos expresamos en las urnas y conferimos? Es un tema para los constitucionalistas que tendrá que resolverse. Perdón, ¿no es de país bananero eso de andar diciendo, ay, no me gustó a la mitad y resulta que... Yo creo que los mandatos... ¿No le están haciendo el discurso al presidente para victimizarse, para poder seguir haciendo campaña? Mira, hay algunos países que han introducido la figura de la revocación de mandato, como Perú, y no les ha ido bien. ¿Por qué? Porque dejas en manos de múltiples actores, incluso actores privados, la posibilidad de construir campañas para derrocar a alguien que ha sido electo por el voto popular para cumplir con una responsabilidad pública. En México tuvimos revocación de mandato.
en San Luis Potosí, hace algunos años. Y de inmediato dieron marcha atrás y dijeron, esto no nos sirve. Mira, a mí no me gusta la figura de la revocación de mandato porque creo mucho en las responsabilidades conferidas por el voto. Y si tú tienes una responsabilidad para cumplir con un mandato público emanado de la voluntad general, tú tienes un compromiso con tus electores y tienes que cumplir por ese mandato. Dicho lo cual, ¿está evadiendo López Obrador su responsabilidad? no, porque no fue ni siquiera López Obrador. López Obrador ¿cómo no? puso la propuesta. Pues es el que hizo la propuesta. idea. Por eso, pero el Congreso de la Unión reformó la Constitución. Es decir, hay una voluntad ahí de la representación popular plasmada en la Constitución. Habrá que ver cómo nos funciona, pero yo creo que hay que tener cuidado con esta figura porque puede ser utilizada, y así ha ocurrido en algunos lugares en donde esto se ha introducido, como una manera, digámoslo así, de minar o de generar un contexto de ingobernabilidad contra gobiernos democráticamente electos. Entonces, yo digo, a ver, la figura está en la Constitución, el INE la tendrá que hacer, ojalá ya haya ley. Pero piénsenlo bien. Porque no hay ley, y sin ley yo no sé cómo vamos a hacer algo así, porque las leyes que tenemos son para hacer elecciones, tenemos una ley. No tenemos una ley de qué pasa si el presidente pierde eso, ¿no? Está la Constitución, tendría que nombrarse a un sustituto para que terminara el mandato. Ese no es el problema es más técnico, te lo digo como presidente del INE. ¿Y cómo vamos a hacer una figura de esa naturaleza? Porque es más, la Constitución remite a una ley que no existe. Dicho lo cual, yo creo que es importante que como democracia pensemos bien hacia dónde nos encaminamos. Estas figuras pues, son figuras que han existido en otros lados, hay que analizar cómo nos ha ido. La figura ya está, ¿no? Ya está en la Constitución, y si se tiene que convocar, se hará, pero hay que hacerla con los elementos técnicos, que no nos vayan a salir como la carta del oficio de Hacienda, háganla con lo que les dimos. No, espérennos. Aquí vamos a hacer las cosas bien, y si hay una institución seria en este país, ese es el INE. Y para hacer las cosas bien, se requiere que los otros poderes doten al INE de las condiciones de los recursos, como pasó el domingo 6 de junio. Las instancias de seguridad hicieron su trabajo y se pudo votar ese domingo en paz pública. Las instancias sanitarias avalaron el trabajo del INE y hay que reconocer, Carlos, que hasta legisladores que no sé si son machos sanitarios o qué sé yo, pero que se sienten amordazados cuando se les pide que usen el cubrebocas, lo usaron. Es decir, hubo mucha responsabilidad. Si vamos a ejercicios como la revocación de mandato, ojalá y haya la misma responsabilidad que el INE siempre pone sobre la mesa por parte de otros actores políticos. Nos dice que se va a gastar mucho dinero, que miles de millones y que no sé qué. Lo que yo no entiendo es cómo es posible que no hayan sido como de nada más poner una sencilla pregunta en una de las boletas que te daron, ya sea en la de diputados federales, que ahí especifique, hubieran hecho especificaciones de, ¿sabes qué? Donde van a venir la de diputados federales, ahí vamos a poner si quieres que se enjuicien a los expresidentes o no quieren que se enjuicien. Y ya, con una simple pregunta se hubieran decidido todo esto. Igual la revocación de mandato, sale otra pregunta atrás de los diputados. Y simple y sencillamente hubieran hecho eso, abajo de la Cámara de Diputados Federales. ¿Quieres que el presidente continúe, sí o no? Y era todo. Y nomás hubieras gastado más tinta y ya. Pero porque les tembló al INE, pues, ¿qué es lo que hacen? No, ¿sabes qué? No, es que no se puede hacer, que no chingada, y que sabe qué, que sabe. Y ahora se están quejando de que no tienen dinero. Era muy sencillo hacer eso. Nada más poner dos mendigas preguntas y ya, era todo. Pero no, aferrados, que no, y que no, y que no. Y pues ve, según ellos, ahí están las consecuencias, que yo siento que sí, porque tienen mucho dinero el INE. El INE es una institución muy, muy rica, demasiado dinero tiene. Tanto que hasta tiene para comprarse flotillas de Harley Davidson. Entonces, que lo tengan para comprar unas otras elecciones. Ahora pueden utilizar las mismas casillas que utilizaron de las del INE, las mismas, el mismo. Pueden reciclar todo, el reciclar también los cajoncitos esos donde vas y votas, emites tu voto, las casillitas, los mismos, los cubos donde echas ahí la boleta, igual también, las mismas cajitas se pueden echar, se pueden reciclar y ya, y ahí te ahorras un mundo de dinero. La dejas que se esperen, ahí sabes que hablas con la gente, con la misma gente, y hoy sabes que pues guárdamela para
la consulta de los expresidentes y luego ya la recojo porque como va a ser un mes después y ya, o sea, no tengo mucho espacio, creo que les estorbe ahí a la gente, pero pues bueno, esas son cosas muy sencillas de solucionar, así que bueno amigos, les invito a que se suscriban, comenten, like y compartan para que mucho más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video, hasta pronto amigos, suscribirse, comentar y compartir.